Saludos cordiales desde la ciudad de Trujillo. Una vez más me presento ante ustedes expresando mi nombre, Blanca Oliver Rengifo, notaria del distrito de Florencia de Mora, provincia de Trujillo, y en representación del Colegio de Notarios de la Libertad expreso a todos los notarios del Perú, abogados, colaboradores de notaría y público en general que se encuentran conectados, nuestro cordial saludo, dándoles la bienvenida a esta conferencia virtual denominada Declaración de Beneficiario Final, ASUNAT y Obligaciones del Notario. La función que ejercemos como notarios exige una sólida y constante preparación, más aún en esta coyuntura social y política. Y en este marco legal existente, en el año 2018, dentro de las políticas de lucha contra la evasión tributaria, la elusión, lucha contra el lavado de activos y el financiamiento contra el terrorismo, a fin de garantizar el cumplimiento de las obligaciones de asistencia administrativa mutua en materia tributaria, los notarios hemos iniciado una vez más, sin ser funcionarios públicos y ejerciendo función pública, una labor de apoyo y compromiso frente al Estado peruano respecto a estos delitos y las reformas legislativas, lo que ocasiona que sigamos capacitándonos para responder justamente de manera eficiente a nuestra labor. Este evento académico es organizado por el Colegio de Notarios de la Libertad con el auspicio de la Junta de Decanos de los Colegios de Notarios del Perú. Por ello, invito a nuestro decano, miembro de la Orden, David Alejandro Rubio Bernuy, a quien le cedemos el uso de la palabra para la inauguración de este evento académico. Gracias, doctora Blanca. Distinguido doctor Leandro Espetale, expositor de esta tarde. Señoras y señores colegas, distinguido público que nos acompaña virtualmente, tengan todos ustedes muy buenas tardes. A nombre del Colegio de Notarios de la Libertad, entidad organizadora, y de nuestro presidente de la Junta de Decanos del Colegio de Notarios del Perú, doctor Carlos Enrique Becerra Palomino, sean todos bienvenidos a esta actividad académica. El notariado a nivel nacional, en los últimos años, ha asumido muchas funciones de colaboración. Tenemos, por ejemplo, con los impuestos nacionales, ¿no?, que administra la SUNAT, el conocido impuesto a la renta, que es quizás el acto jurídico de transferencia onerosa, podríamos decir el 80% que realizan las notarías, compraventas, permutas, dación en pago. Toda transferencia onerosa implica en muchos casos una renta, y los notarios tenemos esa obligación de verificar el pago del impuesto a la renta. También colaboramos en lo que es la tributación municipal, verificando el pago del impuesto vehicular, el pago del impuesto predial, el pago del impuesto al cabal. Y así, una serie de obligaciones que se han ido acumulando. En esta oportunidad, la charla que corre a cargo de mi distinguido colega Leandro Espetale, nos va a hablar sobre la declaración de beneficiario final. Va a indicarnos qué entes o qué personas tienen que hacer esa declaración, ante qué organismo. ¿Y cuál es la función desde el punto de vista del notario? ¿Qué obligaciones tenemos? Es un tema sumamente importante, como dijo nuestra maestra de ceremonias de lujo, que en esta oportunidad prácticamente el notariado asume una nueva obligación, que es la de contribuir a la lucha contra el lavado de activos, ¿no?, y la minería, el financiamiento del terrorismo. Entonces, a nombre del Colegio de Notarios de la Libertad y de la Junta de Decanos, les doy la bienvenida y doy por aperturado este evento académico. Gracias, doctora Blanca. Muchas gracias, señor decano. Efectivamente, Nelson Mandela dijo que la educación es la arma más poderosa que puedes usar para cambiar el mundo. Por ello, los notarios seguimos educándonos y capacitándonos para seguir cambiando con nuestros actos al mundo y en especial aportando a la sociedad peruana en esos actos que hacía mención nuestro decano. Es importante comunicar que la metodología a desarrollar será la ponencia del expositor por una hora académica, luego del cual habrá un receso de 5 minutos para retornar con la participación de todos ustedes con sus preguntas e inquietudes, las cuales las plasmarán a través del chat y nuestro expositor las absolverá. Ahora es momento de iniciar nuestro tema. Ya hemos mencionado que en el año 2018, mediante el decreto legislativo 1372,
se reguló la obligación de las personas jurídicas y entes jurídicos justamente de informar sobre la identificación de sus beneficiarios finales. Posteriormente, en enero del año 2019, se dicta un reglamento de dicha ley y sucesivas normas de la Administración Tributaria en el sentido justamente de poner plazos, condiciones para la presentación de esta declaración jurada de beneficiario final, y también se dictaron disposiciones que atañen a nosotros como notarios, en el cual debemos verificar dicha presentación e informar a la SUNAT el cumplimiento de los sujetos obligados. Es así que los notarios en cada uno de los despachos notariales, en el transcurso de este tiempo de aplicación de la norma, hemos venido asesorando y orientando a los usuarios sobre la obligación, y con fecha 24 de marzo de este año, a raíz de la publicación justamente de una resolución de superintendencia, la 041, la Administración Tributaria ha retomado el tema de la presentación de las declaraciones juradas, donde se debe identificar el beneficiario final de las empresas, de tal manera que al igual que los entes jurídicos deben cumplir esta obligación. Esta última norma justamente ha determinado nuevos parámetros para la presentación de dicha declaración, estableciendo fechas importantes que rigen a partir de este año y el próximo año, por lo que esto ha originado que el día de hoy hayamos convocado a nuestro distinguido colega Leandro Espectale Bojorquez, notario de Huaraz, especialista en el tema, justamente para desarrollar este tema y esclarecer las dudas al respecto sobre cuándo nace esta obligación, quiénes son los sujetos obligados, cómo se determina el porcentaje de participación, cómo es esa cadena de control y en especial las obligaciones que tenemos los notarios, cómo se realiza dicha verificación y lo más importante, cómo cumplimos esa obligación. Por ello invitamos a nuestro expositor que ya se encuentra conectado, a Leandro Espectale Bojorquez, quien es notario de la provincia de Huaraz, bachiller en Derecho y Ciencias Políticas, abogado, magíster en Derecho Civil y Comercial y doctorado en Derecho por la Universidad Nacional Santiago Antúnez de Mayolo y Universidad San Pedro. Muy bien, entonces para iniciar este tema, por favor voy a pedir a todos los ya conectados que puedan desactivar sus micrófonos para no interrumpir la exposición del expositor durante su ponencia. Y sin más preámbulos, bienvenido nuestro colega Leandro Espectale. Muchas gracias, doctora Blanca. Es un gusto estar frente a todos ustedes. En primer lugar, un saludo pues de mi persona y desde la hermosa ciudad de Huaraz para todo el notariado y los colaboradores de notarías que nos acompañan. En especial para Blanca, que estás haciendo de moderadora, una moderadora de lujo, y al Colegio de Notarios de la Libertad a través de su decano, el doctor David Rubio Bernuy. Es para mí un gusto estar acá y bueno, pues como el tema, el tiempo apremia, vamos a ir de frente al tema, a ver si me permiten, voy a compartir las diapositivas, manifestando que hay un tema que sería una parte teórica, vamos a decirlo así, que es necesario conocerlo, por lo menos de manera muy somera, por lo menos, ¿no? Pero vamos a tratar de hacer las cosas un poco más prácticas para ver finalmente lo que es lo que atañe al notario, ¿no? Que finalmente es lo que nos importa a nosotros, ¿no? A ver si me confirman, por favor, si tienen las diapositivas a vista de todos. Sí, estamos viéndole. Perfecto, entonces si estamos viendo, igual, por favor, Blanca, si en algún momento se corta o hubiese un error, me No te interrumpes nomás, por favor. Claro que sí. Ya, yo voy a detener mi video, me parece, ahí está. Ok, está todo conforme, ¿verdad? Sí, sí, estamos Muy viendo bien. los diapositivas. Como Blanca ya lo había mencionado, efectivamente, hay todo un marco, un paquete, vamos a llamar así, normativo, que empieza con el decreto legislativo 1372, que es la ley marco que regula el beneficiario final. Luego hemos tenido su reglamento, que es el decreto supremo 003-2019-EF, y las dos que están más abajo son resoluciones de SUNAT. La 185-2019, que en resumen establecía que todas las personas jurídicas que estaban consideradas por SUNAT como principales contribuyentes tenían la obligación de hacer su declaración de beneficiario final hasta diciembre del 2019. Ahora, hace pocos meses, se ha emitido la resolución de superintendencia 41 del 2022, en la cual establece un calendario que vamos a especificar ahora. Esta norma en realidad ha salido, vamos a decirlo así, tardíamente, ¿ya? La 041, ¿por qué? Por la pandemia. Pues. O sea, la pandemia prorrogó su emisión y prorrogó que entre en vigencia, porque esto tendría que entrar en vigencia inmediatamente después de la resolución 185. Muy bien, empecemos entonces. A ver.
Cambiemos la diapositiva. Sí, no corre no está corriendo la diapositiva. Ahí está, ahora sí. Ya. ¿De dónde parte todo este tema del beneficiario final? Tenemos un paquete de normas y de entes internacionales que están pues trabajando en un plan de acción global contra el lavado de activos. El lavado de activos es fuerte en el mundo entero y hay una serie de convenios entre distintos países, bloques inclusive comerciales, económicos, para tratar de luchar contra el lavado de activos. El lavado de activos sabemos pues que no solamente proviene de narcotráfico, sino proviene de narcotráfico, venta de armas, prostitución o trata de personas. Entonces son problemas muy fuertes que atañen realmente a nuestra sociedad en pleno, ¿no? Y por eso es que existe toda esta plataforma global, digamos así, de lucha contra el lavado de activos, porque finalmente ahí es donde se lava el dinero proveniente de estas actividades ilegales, ¿no? Y luego estos dineros van a parar ¿a dónde? Van a parar a financiamiento de terrorismo, ¿no es cierto? O otro tipo de situaciones, por ejemplo, de proliferación y otras amenazas a la integridad del sistema financiero internacional. Entonces, es por ello que en lo que se llama el Grupo de Acción Financiera Internacional, más conocido como el GAFI, todos hemos escuchado de esto, es que se hace un documento de trabajo que contiene 40 recomendaciones. Este GAFI incluye a más de 180 países, en los cuales el Perú, por supuesto, es miembro también. Entonces, el beneficiario final está contenido en la resolución 24 y en la recomendación 24 y 25, ¿no? Que dice, los países deben tomar medidas para impedir el uso indebido de las personas jurídicas para el lavado de activos o el financiamiento del terrorismo. Y que se tiene que tener, pues, acceso, todos los países miembros, a la información sobre el beneficiario final. Entonces, de esta recomendación, que ni siquiera es una norma, es una recomendación de un ente internacional como es el GAFI, es que se empieza a poner toda la estructura en nuestro país para el beneficiario final. En la siguiente diapositiva podemos ver, pues, ¿no?, que ya no se refiere a personas jurídicas, sino el texto es similar, pero dicen deben tomar medidas para prevenir el uso indebido de otras estructuras jurídicas, ¿no?, para el lavado de activos. O sea, cuando habla de otras estructuras jurídicas, ya nos entendemos que son aquellas estructuras que no siendo personas jurídicas, entonces estamos hablando de entes jurídicos, ¿no? ¿Por qué? Porque manejan dineros, activos, capitales, y esos capitales pueden, pues, finalmente provenir de un fin ilícito y irse a un fin de lavado de activos, de tráfico o de financiamiento de terrorismo, ¿no? Entonces, este es el punto de partida a nivel internacional. ¿Cuál es la idea? La idea a nivel mundial, pues, es evitar la evasión y la elusión de impuestos, adoptar medidas que impidan, el lavado de activos o el financiamiento de terrorismo y tener acceso oportuno a información. Qué importante que es ahora en el mundo entero contar con información. Y justamente el beneficiario final trata, pues, de conseguir información para ver quién es la persona que está atrás de determinado capital. Cuando tú identificas a ese sujeto, entonces puedes hacer un rastreo de dónde salió ese capital y a dónde está yendo. Caso contrario es un poco complicado, ¿no? Entonces, los sujetos, permítanme un ratito sacar tengo acá un aviso. A ver, ya. Los sujetos obligados, que no somos los notarios, propiamente dichos, sino que nosotros tenemos algunas obligaciones relacionadas al beneficiario final. Los sujetos obligados tienen los siguientes cosas que hacer, digamos, ¿no? Tienen que identificar, o sea, una empresa, por ejemplo, tiene que identificar quiénes son sus beneficiarios finales, o sea, quiénes son sus accionistas. Esto suena muy fácil, pero no es tan fácil en la práctica, sobre todo con aquellas sociedades anónimas abiertas, etc. Entonces, tiene que identificar, obtener la información de estos beneficiarios finales, de sus beneficiarios finales, actualizarla permanentemente y declararla ante la SUNAT, obviamente, y conservar y proporcionar la información sobre sus beneficiarios finales. Entonces, cada empresa se va a encargar de ello, no el notario, ¿no es cierto? Si yo soy el gerente de una empresa X, entonces tendré, pues, que indagar al
interior de esta empresa para ver quiénes resultan ser los beneficiarios finales y de esta forma identificarlos, obtener toda la información que me pide pues, el SUNAT a través de su declaración jurada y declararlo y conservar toda la información pues, en mi poder. Muy bien. Entonces, en un primer momento tenemos porque la norma es expresa, dice todas las personas jurídicas. Entonces, ahí nos basamos en todas las personas jurídicas que están contenidas o reguladas en la Ley General de Sociedades, también las EIRLs, los bancos, ¿no? Las AFPs, y también luego vamos a ver la regulación sobre las personas jurídicas sin fines de lucro, que en un momento que inició esta norma, había dudas sobre si las personas jurídicas tipo asociaciones, por ejemplo, que no tienen fin de lucro, iban a informar o no, y ahora está claro que sí tienen que informar, porque la norma no hace distinción alguna, ¿no? ¿Qué cosa van a informar si no tienen capital? Bueno, está bien, informarán quiénes son los que ejercen el control. En este caso ya no quiénes son los dueños, porque una asociación no tiene dueños, sino tiene personas naturales que están finalmente ligadas a su control, al manejo interno de la asociación, por decirlo así. Y en segundo orden tenemos pues los entes jurídicos, ¿no? ¿Qué son los entes jurídicos? Los entes jurídicos pues son patrimonios autónomos que no cuentan con una personería jurídica y que es gestionado por terceras personas. Los ejemplos más clásicos, para no complicarnos, son, por ejemplo, los fideicomisos, ¿no? Las sucesiones intestadas, ¿no? Una sucesión intestada es un patrimonio autónomo que tiene pues un capital, etcétera, el cual se puede estar en movimiento. Por ejemplo, puede tener inmuebles del fallecido que los herederos siguen alquilándolo y eso es un patrimonio pues autónomo, ¿no? Tiene fondos mutuos, etcétera. Entonces, esos son los entes jurídicos, que en la práctica, en verdad, colegas, yo no he encontrado hasta ahora muchos casos de entes jurídicos que se presenten a la notaría a hacer contratos y nada. O sea, por ahí vamos a centrarnos en el tema de personas jurídicas, ¿no? Para el tema ya práctico, digamos, de nuestra función como notarios. ¿Qué es el beneficiario? En todo caso, ¿quién es, no? El beneficiario finalmente, final, va a ser y pasar por un proceso de determinar quién es la persona natural. Siempre el beneficiario final debe aterrizar en una persona natural. Es de quién. ¿Quién es la persona natural que finalmente es propietario de la persona jurídica, o sea, de las acciones, por decirlo, ¿no? O es propietario del ente jurídico. En caso de aquellos que no tienen un capital, es la persona natural que finalmente controla. Una asociación, pues será pues, la junta directiva, ¿no? Entonces, acá hay temas ya más específicos, como por ejemplo el control directo, indirecto, etcétera, ¿no? Pero finalmente aterricemos en una persona natural, o varias, ¿no? Que tengan 10 o más por ciento de acciones sobre la empresa. Entonces, ese es el beneficiario final. Jamás el beneficiario final va a ser pues una persona jurídica. Tiene que llegar hasta una persona natural. Siempre es una persona natural o persona física que resulte titular o ejerce control, directa o indirectamente posee el 10% o más del capital. ¿Por qué es importante este dato del 10%? Porque si la persona tiene solamente 9% o 1%, no tiene obligación de declarar. Eso ayuda pues a las grandes sociedades, ¿no? Que tienen pues por ejemplo las abiertas, por ejemplo, no van a declarar pues de todos sus accionistas porque ni siquiera los conocen. Solamente se declarará de aquellos que tienen 10 o más por ciento del capital, ¿verdad? Luego se establece también que aquella persona natural que posee o controla un cliente, esto está más para el tema de fideicomisos, por ejemplo, ¿no? Para el tema de fondos mutuos, etc. Entonces, fondo mutuo, pues hay una persona que lo controla, pues, ¿no? Que es el que realiza toda la inversión con ese dinero, digamos que ha sido captado de distintos inversionistas, vamos a ponerlo así. Luego, aquel que ejerce efectivamente el control, esto es aplicable, por ejemplo, a una asociación, a una fundación, a un comité. Hay una persona que controla, normalmente es quien ejerce los cargos directivos, ¿no? Aquel que ocupe un puesto de responsabilidad o un cargo directivo también, en el mismo sentido del comentario anterior. Estos ejemplos los vamos a pasar de largo, son algunos modos como a través de una o dos, a través de dos compañías se tejen redes de
En este caso, por ejemplo, vemos que hasta 8 compañías y los socios son las mismas empresas, ¿no? Hay distintos tipos de cadena o estructuras de propiedad donde hay grupos empresariales que acá complicaban pues el trabajo de determinar quiénes eran finalmente los titulares de las acciones, y por ello es que existe todo este tema del beneficiario final, ¿no? Entonces, de la empresa B salía que el accionista era pues la compañía C y la compañía A, y entonces tú te ibas a la compañía C y la C a la vez estaba constituida por la compañía 2 y 5, entonces era imposible hacer un rastreo finalmente de dónde venía el capital y a dónde iba, ¿no? Esto es la idea de que se acabe estos temas con todo este paquete normativo. Muy bien. ¿Cuáles son las obligaciones de las personas que califican como beneficiarios finales? Tienen que proporcionar esa información y todos los datos requeridos en la declaración jurada. Esta declaración jurada la ha establecido pues la SUNAT. La SUNAT establece, ¿no?, qué requisitos debe tener, cómo funciona y todo. Cumplir la forma, los plazos, las condiciones para hacer esa declaración jurada. Es un formulario con firma legalizada notarialmente, ¿no?, o firma electrónica. Y recordemos que desde el momento que se habla de declaración jurada es pues con todos los apremios de ley, o sea, bajo responsabilidad civil, penal y administrativa. La Resolución Suprema 185/2019 estableció que los principales contribuyentes tenían que haber hecho su declaración de beneficiario final ya en diciembre del año 2019. Fíjense, estamos ya a 1 año y medio, ¿no? Entonces, más, a 2 años y medio. Entonces, desde esa época hasta la actualidad, los notarios teníamos una obligación trascendental con relación a este tema. Era cuando teníamos un cliente que era persona jurídica, teníamos que entrar a la página web de la SUNAT, verificar si esta persona era principal contribuyente, ¿no? Que la mayoría no lo son, por cierto. Y si es que sí nos tocaba a un cliente que era principal contribuyente, teníamos que acceder a la consulta en la página web de SUNAT para ver si esta persona había cumplido o no había cumplido con presentar su información. Si es que había cumplido, en la introducción de la escritura, la norma nos obliga a poner: se ha verificado que esta persona ha cumplido con presentar su declaración de beneficiario final. Y si no ha cumplido, se tenía que poner en la introducción: se ha verificado que esta persona no ha cumplido. En mi caso, personalmente he identificado ambos casos, ¿sabes? Tengo personas jurídicas que han cumplido y se ha dejado la constancia correspondiente, y personas jurídicas que no han cumplido. Ahora les voy a mostrar un par de ejemplos que he sacado de la página web de clientes verdaderos, pues, ¿no? Y lo que nuevo, digamos, ahora, recientemente incorporado, es esta resolución de SUNAT, la 041/2022, que establece este calendario, ¿no? Este calendario se los van a enviar a todos, porque yo le he pasado la información y los PowerPoints también para que el Colegio de Notarios de la Libertad se los pueda pasar. Entonces acá tenemos, por ejemplo, ¿no?, establecen tramos. El primer tramo, aquellas empresas que han tributado, que han tenido ingresos netos, perdón, de más de 1.000 UITs el año pasado, tienen ahora en mayo del 2022 que haber presentado ya su declaración. Los que están entre 500 hasta 1.000 UITs en agosto, o sea, de acá a un mes, próximo mes vence. Y así sucesivamente vemos, ¿no?, hasta 300. Y seguramente después de culminar este calendario que estamos viendo, vamos a tener una resolución adicional de SUNAT donde diga: ahora sí, todos los contribuyentes hasta 300. Entonces, es importante este calendario. ¿Por qué? Porque nosotros vamos a tener que, por cada uno de los clientes que atendemos, vamos a tener que preguntarles, pues, si está, en cuál de estas clasificaciones está, porque el notario no tiene acceso, pues, a saber cuánto tributó una empresa, ¿no? Entonces, en base a esta clasificación, tendríamos nosotros que consultar en la página web de SUNAT si es que ha presentado o no ha presentado su declaración de beneficiario final. Tengamos en cuenta que esto también es una implementación paulatina. O sea, me imagino que como el notario no tiene, yo no puedo saber si un cliente mío tributó más de 1.000 UITs, yo le voy a preguntar, pero él te puede decir cualquier información, nosotros no tenemos cómo validarla, pues para un contrato no le vamos a estar pidiendo pues su balance del año pasado, sería excesivo en todo caso. Si el cliente nos dice: no, yo tributo menos, no buscaríamos nada. Pero si nos dice: sí, yo tributo más de 1.000 UITs al año, entonces y directamente ir a validar si es que ha presentado su declaración de beneficiario final a la SUNAT o no lo ha presentado. Son temas un poquito subjetivos, ¿no? Porque el cliente te puede decir en realidad muchas cosas, verdaderas o no.
Y cuando sí ya esté incorporado todas las empresas a esta declaración de beneficiario final, ahí sí va a ser ya pues pan del día. Me imagino que con eso vendrá ya el seguimiento también de SUNAT, y ustedes saben que SUNAT siempre nos está persiguiendo y sancionando inclusive, ¿no? Entonces hay que tener mucho ojo a este cuadro. Estos son los plazos para las declaraciones conforme a la resolución que he mencionado, conforme al último dígito del RUC de cada contribuyente. Ahí tenemos, ¿no? Si es que es en 0, 13 de enero, 16 de enero, etcétera. Eso es esta es la tabla igual que la que tenemos para el vencimiento y pago de nuestros tributos ante SUNAT. Muy bien, entramos a la parte más interesante acá, ¿no? ¿Quiénes son las autoridades competentes? Primero, la SUNAT. La SUNAT tiene toda una estructura logística y la plataforma tecnológica que permite pues, la presentación, la conservación y que los notarios podamos verificar las declaraciones juradas de beneficiarios finales. La Superintendencia de Banca y Seguros, ya AFP, que tiene ahí enclavada pues, a la Unidad de Inteligencia Financiera, ¿no? Ellos son los que finalmente van a analizar, o sea, toda la información finalmente es para ellos. Ellos son los que analizan, clasifican y detectan operaciones sospechosas de lavado de activos, etc. Y la Superintendencia de Mercado de Valores supervisa también todas aquellas empresas que cotizan en bolsa. Obligaciones de los notarios. ¿Ya? Esta parte es la que quisiera yo resaltar, ¿no? Vamos a centrar el tema de la exposición en esto. Como ya lo mencioné, nosotros tenemos que verificar que nuestros clientes, a los que van a las notarías, los sujetos obligados, hayan presentado su declaración jurada de beneficiario final. ¿Cómo verificamos eso? En la página web de SUNAT, a todos los notarios nos han dado un acceso. Tenemos que entrar nosotros con nuestra clave RUC, no con la clave RUC del sujeto obligado, del cliente, digamos así, sino con nuestra clave RUC entramos a la plataforma. Ahí, como ustedes ven, existe una zona que dice consulta de la declaración informativa, formulario virtual 3800, ¿no? Beneficiario final. Ahí es donde se ingresa, vamos a poner la siguiente diapositiva, y ahí ponemos el número de RUC de nuestro cliente. Dice, fíjense, ¿no? Consulta de declaración informativa, formulario virtual 3800 de beneficiario final. Esto es una consulta verdadera que yo he hecho con mi usuario de SUNAT, o sea, mi clave SOL y su clave, ¿no? Acá está mi nombre, Espetario Jorge Leandro José Gabriel, domicilio habido, etcétera, y esta es una empresa que existe. Entonces, esta empresa, por ejemplo, la consulta se ha hecho la semana pasada y presentó, fíjense ustedes, acá sale la información completa que nosotros podemos tener a la vista. Y no podemos tener a la vista más que esta información también, es lo único que sale. Dice que el periodo en noviembre del 2019, ahí tiene el número de orden, el tipo de obligado RUC, número de documento, su número de RUC, y cuando ha presentado el 18 de diciembre del 2019, ha cumplido este sujeto obligado con presentar su declaración. Me imagino yo que era un PRICO, obviamente, un principal contribuyente. Por eso es que estaba obligado a presentar esa declaración en diciembre del 2019 y ha cumplido. Pero luego vemos más abajo que hay otra línea más. Dice mayo del 2022, o sea, recién ahorita. El número de orden, su RUC el mismo, dice que ha presentado el 17 de junio del 22. ¿Y por qué tiene dos? Porque simplemente debe haber cambiado su constitución de accionistas. O sea, debe haber habido una venta, alguna transferencia de algún tipo, y por eso, al estar modificando la realidad, tiene también que modificar su declaración jurada que en su momento presentó. Porque esa declaración jurada se tiene que ir actualizando. Cada gerente de una empresa o el directorio, etcétera, tiene que ir actualizando ante la SUNAT esa información. Entonces, en este caso, yo he verificado que este cliente con el RUC que figura allí sí ha realizado su declaración. Entonces, en la introducción de mi escritura pública, pongo, ¿no? Grupo tal, sociedad anónima, cerrada, por decirlo, se identifica, gerente, todo, se le pone, ¿no? Deja constancia que se ha verificado que el cliente ha realizado su declaración de beneficiario final. Punto. Eso es lo que nosotros como notarios nos obliga la norma. Verificar y poner eso. ¿Ha realizado o no ha realizado? ¿Ok? Más aspectos nosotros no podemos poner ni tampoco entrar a analizar
a profundidad, porque no podemos tener nosotros acceso, por ejemplo, al contenido de esta declaración que ellos hubieran presentado, porque es información confidencial. Y esa información confidencial se va directamente a la unidad de inteligencia financiera. Nosotros no podemos manejar, o sea, no hay ningún link ni hay ninguna forma en la cual el notario puede entrar, por ejemplo, al formulario que este sujeto obligado hubiera presentado. Solo todos los datos que nosotros tenemos son los que figuran en este pantallazo. No hay más. Nosotros no podemos acceder a nada más. O sea, acá solamente podemos ver nosotros y validar, ¿declaró o no declaró y cuántas veces ha declarado? Ahora vamos al siguiente, ¿ya? Fíjense, este es el caso de una real también, por supuesto, y me he permitido no borrar el nombre ni nada porque por fines pedagógicos es necesario trabajar con bases reales, ¿ya? Acá se hizo un trabajo para la Caja Municipal de Ahorro y Crédito de Arequipa. Entonces, cuando yo accedo pues a la página de SUNAT y pongo el RUC de esta entidad, sale inmediatamente un mensaje de alerta. No existen declaraciones informativas para datos. O sea, ya ni siquiera te sale el mensaje como está atrás, ¿no? Vamos a ir atrás un momento. Ajá, ya no te sale ni siquiera esto en blanco, sino de frente te sale la alerta. Un pantallazo y en rojo todavía, como para que te des cuenta sí o sí que este sujeto obligado no ha realizado su declaración. A mí me llamó mucho la atención este caso porque es una caja que tiene participación pues, y presencia en muchas ciudades del país. Entonces me llamó la atención y dije, ¿sabes qué? Yo preferiría no hacerles el trabajo, les dije, porque finalmente yo tengo que declarar a la SUNAT que ustedes no han cumplido. Cuando tú pones aquí, ven en esta alerta, en el botón aceptar, automáticamente te va a enviar a llenado de un formulario donde tú como notario le dices a la SUNAT, señor, estoy dejando constancia que esta empresa no ha realizado su beneficiario, su declaración de beneficiario. Es automático, automático. Y ahí viene la segunda obligación del notario, ¿no? Cuando tú has verificado que una empresa no ha cumplido, tienes que poner en conocimiento de SUNAT. Es muy sencillo, se llena acá mismo, es rápido, pero digamos que no es, desde mi punto de vista, no es agradable pues estar, digamos, poniendo en ese aviso a tu cliente, pues, ¿no? Yo ya hablé con los abogados, inclusive me llamaron todos asustados, qué cosa es eso, qué beneficio, no sabían, imagínense, una caja tan grande y no sabían, ni idea tenían de qué cosa era beneficiario final ni nada. Y esto estamos hablando de hace, miren, junio del 22 de junio esto lo he sacado recién, pero fue hace unos meses atrás. Esto lo he sacado para grabar el pantallazo para nuestra exposición del día de hoy. Esto fue hace un par de meses. O sea, ¿cuánto tiempo de entrada en vigencia tenemos de la norma? ¿No? Y hasta ahorita, muchas empresas que no lo saben, pues, ¿no? Cuando le damos clic a esa señal de alerta, nos abre esta hoja. En esta hoja, ¿no? Informamos nosotros a la SUNAT el incumplimiento de la presentación de la declaración jurada. Simplemente el RUC ya está llenado, previamente te llena eso, solamente acá aumentas, donde en el ítem 3, si ustedes pueden ver, dice persona que intentó realizar el trámite, tipo de documento, pones el dato pues, del sugerente o la persona que fue a hacer el trámite, y de ahí sale, pues, cuál es su documento y qué trámite quiso hacer. Te sale una serie de trámites, de los cuales un menú tú escoges, ¿no? Por ejemplo, acá arriba, como ustedes pueden ver, anticipo legítima. Eso no es que ellos hagan querer hacer un anticipo legítimo, sino que tú haces clic ahí y te bota en orden alfabético toda una serie de contratos de los cuales tú escoges, pues, el que ellos hayan querido aplicar en tu despacho notarial, ¿no? Muy bien. Una vez que llenas todos estos datos, simplemente cumples con poner informar. Acá ven el botón de informar, pum, y se acabó. Yo por seguridad lo imprimo, ¿no? Imprimo el pantallazo y lo adjunto con el pantallazo anterior también a mi notario, para que no tenga ningún tipo de inconveniente, se acabó. En este caso se hizo así, se comunicó al cliente, los clientes habrán tomado cartas en el asunto, me imagino que habrán hecho ya su declaración de beneficiario final, pero finalmente se hizo la escritura pública dejando constancia que el sujeto obligado no había cumplido con declarar su beneficiario final. Entonces, a modo ya de resumen, ¿no? Para ir acentuando un poco todo lo que son nuestras obligaciones,
Tenemos adicionalmente las que ya he mostrado, las tres primeras, el notario tiene, ¿no?, que ver que el documento que acredite que el beneficiario final ha cumplido con proporcionar información sobre su identidad a la persona jurídica o ente jurídico cuando corresponda. En verdad, nosotros no vamos a tener acceso al documento, como ya lo dije. Solamente a ese reporte de SUNAT que nos dice cumplió o no cumplió y la fecha. Propiamente el documento, el notario no lo va a ver. Y es mejor así, ¿eh? Es mejor así, porque el día que pongan un link para que nosotros veamos, vamos a tener que hacer un trabajo mucho más a profundidad y de repente hasta se desnaturalice el tema para nuestro trabajo, ¿no? 5. Identificación del beneficiario final en los documentos que le presenten para la extensión o autorización de instrumentos públicos notariales, protocolares o otras cosas. Vamos a ver cómo esto, que está en el inciso D y P del artículo 16 de la Ley de Notariado, que fue modificado por el Decreto Legislativo 372, es letra muerta hasta ahora, porque nosotros no podemos identificar al beneficiario final. O sea, el notario, ¿cómo van a identificar al beneficiario? No, es el sujeto obligado, o sea, es la empresa en todo caso la que tiene pues que ver en su seno mismo a identificar quiénes son sus beneficiarios. Nosotros como notarios no podemos estar ya cargados excesivamente con una obligación de esta naturaleza, que felizmente hasta ahora, como dice ahí más abajo, no ha merecido desarrollo normativo todavía. Esperemos que en lo sucesivo tampoco, porque si no vamos a terminar siendo ya pues además de recaudadores de impuestos, empleados de SUNAT prácticamente para este tema, ¿no? Otras obligaciones más, tenemos la número 6, que dice la norma que la introducción, referida a la introducción de la escritura pública, expresará, ¿no? Inciso E, los datos de identificación del beneficiario final. Imagínense, colegas, si nosotros por cada escritura pública donde interviene una empresa, vamos a identificar no solo a la empresa, sino a sus beneficiarios finales. O sea, esto sería realmente no solo que antipráctico, sino sería pues un problema enorme. Primero tendríamos tendríamos que tener acceso primero a la declaración, al documento propiamente que la persona jurídica ha presentado a SUNAT, que hoy en día no tenemos acceso a eso. Segundo, tendremos que tipear los datos de cada uno de sus socios en esa introducción. O sea, sería una cosa, creo yo, un poco descabellada, además de desproporcionada, porque no tiene ningún sentido que una escritura pública vaya, pues, quiénes son los beneficiarios de la empresa, quiénes son los socios, digamos, de la empresa que está haciendo una transacción, ¿no? Pero está regulado así, todavía no ha merecido reglamentación ni nada, entonces está, digamos, un poco, si queremos decirlo de manera coloquial, está un poco en el aire todavía este tema, ¿no? Entonces, dice, introducción de escritura pública consignará la identificación de todos los beneficiarios finales de cada una de las personas jurídicas que participen. Y séptimo, en el caso de personas jurídicas o entes jurídicos que recién se constituyen, esto sí está vigente desde el inicio de la norma en realidad. Solamente es para recordar que aquellas que se constituyen, ¿no?, van a nuestro despacho notarial y constituyen una IRL, una sociedad anónima, etcétera. Entonces el notario les da un formato, que está también acá en el material que se ha enviado, y que lo publicó en su momento también la SUNAT. Los socios van a llenar ese formato y se certifica su firma. ¿Y qué se hace? Por lo pronto, como no dice la norma cuál es el destino de ese formato, si lo mandamos a SUNAT, lo enviamos a la OIF, no dice nada, por lo pronto yo personalmente lo estoy guardando en su minutario. Si algún día me lo piden, ahí está, ¿no?, archivado con su minutario. Pero sí, a todos aquellos que tengan 10% o más de acciones en una empresa que se está recién constituyendo ante nuestros despachos, tienen que firmar ese formulario, llenarlo con todos los datos correctos, de dónde sacaron el dinero, de dónde, etcétera, y se certifica y se archiva. En el caso que sean personas jurídicas no societarias, como asociaciones, por ejemplo, lo llena únicamente quien ejerce el control. En este caso, por ejemplo, el presidente de una asociación, por ejemplo, el presidente, ¿no? Temas pendientes, colegas, y ya para ir cerrando los primeros 40 minutos de esta exposición, hay muchos aspectos ambiguos u oscuros que se tienen pues que aclarar, ¿no? Por ejemplo, ¿en qué supuestos debemos pedir él? Fíjense, porque lo pongo entre comillas, porque la norma expresamente dice así, ¿no? O sea, que el notario debe pedir él
documento que acredite que el beneficiario final ha cumplido con proporcionar información sobre su identidad a la persona jurídica o ente jurídico cuando corresponda. ¿Cuál sería ese documento? Ese documento tendría que ser la declaración jurada que presenta la SUNAT, que con el cargo, con el sello de la SUNAT, no queda claro, ¿no? Y segundo, al momento que al final pone cuando corresponda, caramba, ¿cuándo corresponde? O sea, ¿en qué situaciones corresponde? No tiene que ser, la norma tiene que ser clara, no puede ser, pues, ambigua, como en este caso, ¿no? Se requiere mayor desarrollo, ¿no? Cuando habla, por ejemplo, la norma, nos establece la obligación al notario de identificación del beneficiario final en los documentos que le presenten para la extensión o autorización de instrumentos públicos notariales protocolares o extraprotocolares. ¿Cómo así vamos a identificar nosotros? ¿Somos el ente competente? ¿Realmente el notario va a ser competente o tiene que asumir esta función de y que nosotros identifiquemos al beneficiario? Me parece que eso es un despropósito en todo caso, ¿no? El notario no tiene por qué meterse en esto. Sí nos pueden poner como un ente que controlamos que el ciudadano haya cumplido, pero que nosotros nos subroguemos en el papel de identificar al beneficiario final. Imagínense, y todavía dice, ¿no? En los documentos, instrumentos públicos protocolares o extraprotocolares. O sea, si te llevan una carta notarial de la empresa minera Las Piedritas, Sociedad Anónima, antes de recibir la carta le vamos a decir, señor, tráigame su declaración de beneficiario final, porque tenemos que cumplir con identificarlos. No solo que sí es excesivo, sino que genera una traba, una carga excesiva, que obviamente finalmente se traslada pues al usuario, ¿no? Y el usuario dice, caramba, para un trámite hasta extra protocolar necesito acreditar. Esto es como que es un despropósito definitivamente, ¿no? No queda claro, y está un tema pendiente también, cómo se va a proceder en los extraprotocolares. Por lo pronto, en los extraprotocolares yo no estoy haciendo nada, no tengo nada que hacer ni cómo hacerlo tampoco. Simplemente si traen una carta, una legalización de firmas, lo que quieran extraprotocolar, no tengo por qué pedirles nada, porque así les pida, pues, ¿qué voy a hacer? No voy a generar un archivo de las declaraciones de beneficiarios finales porque una empresa me pidió una carta notarial. Me parece, pues no tiene ningún sentido. No vamos a necesitar además un hangar para poder archivar toda esa información, un depósito, ¿no? Identificación, otro tema pendiente es cómo vamos a proceder si es que va a suceder así, esperemos que no, cómo vamos a identificar al beneficiario final en la introducción de las escrituras públicas. Eso es un problema. Es un problema porque no solo por el espacio, sino porque nosotros, por ejemplo, el día de hoy tenemos un contrato entre tres empresas, ¿no? Una empresa constructora, el banco que está financiando y una empresa que compra un proyecto. Cada una de esas empresas tiene X cantidad de socios. Entonces, por lo menos tienen que identificar a aquellos que tengan el 10% más. Vamos a suponer que cada uno tiene pues, identificados a 5 beneficiarios final, que son los socios mayoritarios, digamos así. Entonces, tu introducción va a incluir la empresa A, cuyos beneficiarios finales son Pedro, María, José, Carlos, Pancracio, etcétera. Empresa B, cuyos beneficiarios finales son tal, o sea, es una cosa pues, que requiere en todo caso sea aclarada, porque no tiene ningún sentido además. ¿Por qué? Hoy día se hace el contrato, pero las empresas son entes vivos, pues, son entes vivos cuyas acciones están permanentemente en movimiento, se venden, se compran, se donan. Entonces, ¿de qué sirve consignar en la introducción que esta empresa a la fecha de hoy, sus beneficiarios finales son tales? Si mañana ese dato puede cambiar. Peor, lo que generamos es inestabilidad, porque no va a faltar por ahí pues, un abogado, un juez, un fiscal que diga, no, pero mira, cuando hicieron la transferencia, que fue el día 1 de julio, los beneficiarios finales eran tales, y hoy día ya son otros. Entonces acá hay un fraude y una estafa. Uy, Dios mío, se complicó la cosa, ¿no? Y se complicó la cosa para las empresas y también para el notario, porque nosotros nos van a llamar también finalmente, ¿no? Y en las personas jurídicas que recién se constituyen, ¿cuál es el destino? Como le dije hace rato, del formato. Mientras tanto, guardarlo pues en el minutario nomás. Eso tiene que ser aclarado también.
porque entiendo yo que esa información más bien nosotros deberíamos remitirla a la SUNAT. O sea, los sujetos que entran a nuestra notaría y constituyen una empresa, llenan su formulario, se les certifica la firma y nosotros deberíamos remitirlo a la SUNAT. Eso sería lo correcto. Porque el hecho que llenen el formato y se quede en nuestro minutario no produce ningún efecto jurídico. No sirve para nada porque va a estar ahí archivado, no lo vio nadie, no llegó a ningún destino que está previsto en la norma, ¿no? Este es un ejemplo de cómo se está poniendo ahora las anotaciones sobre beneficiario final. Se identifica la empresa, ¿no? Acá vemos como inscrita en la partida tal, su RUC, quién es su titular, DNI, todos los datos de identificación conforme al modelo que cada uno de ustedes considere más apropiado, y al final, ¿no es cierto?, se pone, dejándose constancia que se ha verificado que la persona jurídica ha cumplido con presentar su declaración de beneficio final o no ha cumplido, cualquiera de los dos supuestos. Si en la página, como les mostré hace un rato, en la página web de SUNAT, ustedes han verificado que sí cumplió, entonces le ponen ha cumplido. Si ustedes verifican que no cumplió, simplemente se pone esta constancia que dice no ha cumplido, pues. Y inmediatamente generan el reporte en la página web de SUNAT, y conforme les enseñé ahí al llenado hace un momento también. ¿Ok? Este es un modelo, digamos así, del formato que aprobó la SUNAT para que llenen los socios cuando están constituyendo una empresa o una persona jurídica nueva, ¿no? Son algunos datos, no es muy complejo llenar. Finalmente vemos que en la última hoja va la certificación notarial de la firma de la persona que está haciendo la declaración, y que hasta la fecha solamente se guarda pues, en el minutario, no hay otro destino aprobado por la norma, y hasta que no lo haya tenemos que solamente cumplir y esperar que en algún momento nos digan qué hacer con esa información, ¿no? En caso de personas jurídicas o entes jurídicos que recién se constituyen, se les exige el formato como firma certificada notarialmente. Ese es el formato, está colgado en la web también, y también se los voy a dejar con el material que se ha enviado al colegio. Bueno, ya hemos excedido ampliamente el tiempo, pero vamos a ver muy brevemente esto de acá. ¿Ya? Por ejemplo, se constituye una empresa individual, Las Piedritas CIRL, el titular es Publio Cornelio Escipión, con 10.000 soles de capital. Entonces, Publio tendrá que hacer su declaración, como la que hemos mostrado en la presentación anterior, hace su declaración, ¿no? Y se archiva. En este caso ya un poco más complejo, se trata de una SRL, cuyos socios son Roberto Gómez Bolaños, el 50% de participaciones, María Antonieta Las Nieves, 45%, y el profesor Girafales, 5%. Fíjense acá, quiero hacerles notar que al profesor Girafales, como tiene solamente el 5% de las acciones de las participaciones de la empresa, él no va a hacer ninguna declaración. Solamente la norma obliga que aquellos socios que tienen 10 o más por ciento de acciones o participaciones en la empresa hacen la declaración. Entonces acá tendrá que hacerlo Roberto, que tiene 50%, y María, que tiene 45%. En esta empresa vamos a tener 2 declaraciones de beneficiario final. Muy bien, y con eso estaría culminando. Doctora Oliver, le dejo en el uso de la palabra y a sus órdenes, por supuesto. Sí, muchas gracias, doctora Espectale. Como habíamos mencionado al inicio de su exposición, la metodología es una hora académica que se ha cumplido con la exposición del tema, y vamos a hacer un receso de 5 minutos para que cada uno de los participantes que están conectados puedan expresar en el chat las inquietudes respecto a los temas expuestos por nuestro colega. Ya he visto algunas inquietudes, con lo cual en estos 5 minutos vamos a pedirles que por favor a través del chat puedan consignar sus inquietudes. Bien, entonces vamos a hacer un pequeño receso de 5 minutos para luego responder a aquellas inquietudes propuestas por ustedes.
Muy bien, gracias a los colegas que han escrito en el chat, así que vamos a retomar el audio con nuestro expositor. A ver si activamos el micrófono de nuestro expositor, quien ha estado revisando las inquietudes, y voy a proceder a dar lectura a la primera que formuló nuestro colega Froilán Trevejo. Nos pregunta, ¿cómo saber cuándo una persona jurídica está dentro de uno u otro calendario si no tenemos acceso a la información económica, ¿no? Que fue mencionada por nuestro expositor? A ver, Sí, pues, en efecto así es, ¿no? Tenemos que apelar simplemente a la información que nos dé el cliente, ¿no? Lo óptimo sería pedirle su último balance, pero imagínense, ¿no? Ya con todos los requisitos que pedimos para un trámite notarial, añadir uno más sigue siendo más barreras burocráticas y más burocracia y más burocracia. Entonces, finalmente, todo el tema va a quedar en que se le pregunte, ¿no? ¿Usted cuánto facturó el año pasado, el ejercicio anterior? ¿Más de 1.000? ¿Menos de 1.000? Entonces, a ver si me permiten poner compartir pantalla. Eso está, a ver, sí, a ver, permítame, puse un cuadro, ¿no? Y ahora sí, ajá. Compartimos pantalla. de la Este última cuadro, resolución, sí, ¿no? Justamente. sí, ajá, Todavía efectivamente. no la estamos viendo, ahí estamos viendo. Ahora sí, ajá. Efectivamente, ¿no? Según la resolución. Primero, delineemos dos temas. Los principales contribuyentes, ¿no? Que en el argot tributario les dicen PRICOS, así les llaman, que entraron en vigencia con la Resolución Suprema 185-2019. Ellos sí, si son, en la página web de SUNAT hay un campo específico, un link, donde te dice quiénes son a la fecha los principales contribuyentes. Entonces no es tan fácil el tema. Primero pones el RUC de tu cliente ahí, si es principal contribuyente, sí o sí tuvo que haber presentado. No importa de cuánto tributó y si tributó o no tributó, no importa. Si es considerado principal contribuyente, tuvo que haber presentado en diciembre de 2019 su declaración. Segunda etapa, la de resolución 41, si tributó más de 1.000 UITs, en mayo ya debió haber cumplido. Entonces, hasta ahí nosotros ya tenemos que verificar, fíjense, porque agosto todavía no empieza, pues, ¿no?
Pero hasta acá, entonces, verificar primero si es PRICO, ¿no es cierto? Y segundo, preguntarle si ha tributado más de 1.000 UITs de ingresos netos el año pasado. Verificamos en estos casos y se pone la constancia si ha cumplido o no ha cumplido conforme lo hemos mostrado ya anteriormente en los ejemplos, ¿no? Sí, efectivamente, creo que vamos a tener que creer en la buena fe de los contribuyentes porque no hay información que nosotros podríamos verificar, ¿no? Y efectivamente, cuando uno hace la consulta, sale el contribuyente no es PRICO o sí es PRICO, ¿no? Y ahí también podría determinar si ha presentado o no. Bien, tenemos una siguiente pregunta de Ricardo Mendoza. Buenas tardes, doctor. Si una persona jurídica interviene en una compra-venta o arrendamiento, ¿tendría que verificarse la declaración en SUNAT y llenar el formato adicionalmente o ninguna de las anteriores? Claro, la norma no hace distinción, ¿no? Cualquier trámite, instrumento protocolar, tiene que hacerse la verificación. Entonces, si estamos hablando de una compraventa de un inmueble, da lo mismo porque es un instrumento público notarial protocolar, a un vehicular, a una garantía mobiliaria, a lo que fuere, sea por arrendamiento, sea una donación, no importa. No va la clasificación por ahí porque la norma específicamente establece un marco general. ¿Cuál es el marco general? Si la empresa va a participar en cualquier tipo de acto protocolar, se verifica, ¿no es cierto? Entonces verificamos, no llenamos nosotros ningún formato porque se entiende que este beneficiario, este sujeto obligado, nuestro cliente, ya hizo su formato y ya lo presentó él a la SUNAT. Nosotros no lo vamos a presentar. No confundir con el formato que sí les damos para que ellos llenen cuando recién se constituye. Son dos cosas diferentes, ¿no? Para empresas que recién están constituyendo en nuestra notaría, le damos un formato y lo llenan los socios y lo archivamos, nada más. Es una cosa diferente. En todos los demás casos, verifiquemos y dejamos constancia. ¿Ha declarado o no ha realizado la declaración? Nada más que eso, ¿no? Para no complicarnos más de lo que ya estamos en realidad con este tema. Y si no hubiera declarado, conforme lo señalaste en la exposición, tendría que reportarse a la SUNAT, ¿no? Ah, Y claro, algo, gracias por la aclaración, Blanca. exacto, ¿no? Sí. Efectivamente, porque ni bien te sale la alerta, te da el botoncito de declarar. Entonces ahí inmediatamente tienes que declararlo a la SUNAT, ¿no? Sí. Ok. Y algo que yo pensaba mientras estabas indicando el tema en tu exposición, que se ha sugerido de señalar esta obligación de que presentó o no, es una propuesta del que has señalado que se indique en la introducción del instrumento público notarial. Sin embargo, en la práctica notarial, en muchos oficios, como no lo dice expresamente, porque si leemos el artículo 54, no habla de que en la introducción tenga que indicarse Circunstancia, si no, sí. presentó o no, sino solamente habla de los datos de identificación del beneficiario final. Sin embargo, en muchos oficios notariales hemos podido advertir que también lo señalan como práctica jurídica en la conclusión. Lo Sí, importante es que sí, esté sí. indicado en el instrumento público notarial. ¿Qué consideras, no? Porque no hay norma legal al respecto, ¿no? Si no me equivoco, en el reglamento establece que el notario deberá dejar constancia en la Correcto. introducción. Ya. Pero eso es finalmente una propuesta. Cada notaría maneja un diseño que en realidad, en términos generales, son bastante parecidos de la mayoría de notarías, ¿no? Finalmente, lo importante es que se deje constancia. Correcto. Si has hecho la verificación y si declaró o no declaró, nada más. Eso es lo importante. Con eso salvaguardamos, digamos, Obligación. nuestra responsabilidad dentro de el ejercicio de nuestras funciones. Eso es lo importante. Muy bien, gracias. Tenemos otra pregunta de nuestro colega Orlando Pacheco que dice, estimado doctor, muchas gracias a su exposición, es altamente instructivo. Pregunto, ¿la obligación de verificar e incluir si ha o no presentado una declaración jurada de beneficiario final solo sería si es PRICO? ¿Qué pasa si no es PRICO? Claro, esto nos remitiríamos a la respuesta anterior a la primera pregunta, en todo caso, ¿no? Efectivamente, todos los PRICOS ya debieron haber hecho su declaración hasta diciembre del 2019. Y de ahí en adelante entra el calendario que hemos mostrado, ¿no? Entonces, en algún momento me imagino que todas las empresas ya van a estar obligadas y va a ser más fácil, porque todas las empresas vamos a tener que hacer la búsqueda correspondiente, ¿no? Entonces, es el mismo escenario que hemos comentado en la primera respuesta en todo caso, ¿no? Okay. Muchas gracias. Otra pregunta también de Astrid Carolina. Dice, ¿sería necesario también dejar constancia de la declaración de beneficiario final
cuando se trata de transferencias vehiculares o garantías mobiliarias? Y en el caso de personas jurídicas, específicamente en las modificaciones de estatutos, ¿será necesario también la declaración de beneficiario final? A ver, en cualquier operación se tiene que dejar constancia de si tenemos que verificar si ha presentado y dejar constancia si declaró o no declaró su beneficiario final. En cualquiera. Vehicular, garantía, transferencia de un inmueble, donación, no importa. Modificación de estatuto, en lo que fuere. Se tiene que verificar. ¿No es cierto? Ahora, si es que hacerles llenar la declaración jurada es solamente para personas jurídicas que se están constituyendo hoy en nuestra notaría. Nada más. Ese es el único. De los demás, nosotros no le hacemos llenar nada. El notario no hace llenar absolutamente nada. Simplemente consultas la página web de SUNAT y dejas tu constancia. Se ha verificado que sí cumplió o se ha verificado que no cumplió. Si se ha verificado que no cumplió, se informa. Y nada más. Y se imprime eso por si acaso para guardarlo en el minutario. ¿No? Nada más que ello en realidad. Bien, otra pregunta de Natalia González. Teniendo en cuenta las indicaciones para poder verificar a través de la clave SOL si las personas jurídicas obligadas declararon, ello no impide celebrar un acto jurídico, un Así. acto notarial, sino que el notario logre dejar constancia en la introducción de la escritura pública si lo hizo o no, además de informar en clave SOL el incumplimiento. Sí, claro, efectivamente. O sea, si tú ves que una empresa que debía declarar no ha declarado, eso no es óbice para que no se realice el acto jurídico, o que sea compraventa o una transferencia vehicular, lo que fuere, si ya se hace. Lo único que tú dejas constancia es no ha declarado y haces el informe correspondiente en la página web de SUNAT. Nada más, pero no es óbice para impedir hacer el acto jurídico en todo caso, ¿no? Correcto. Y una siguiente pregunta en el mismo sentido que diría, ¿la presentación a la notaría de que se ha realizado ante SUNAT la declaración de ser beneficiario final es opcional para continuar con la escritura en la notaría? Creo No, que a la notaría no se presenta en general, no, no está normado eso, no sé si lo incluirán, como hay varios temas pendientes que están todavía para ser precisados en normas, espero que no nos obliguen a que el cliente nos presente su declaración de beneficiario final, pero hasta el momento no es así, o sea, no necesitamos pedirle al cliente que nos presente su declaración de beneficiario final, porque además eso contiene información confidencial. ¿No? Imagínate que sale ahí, pues, quiénes son los socios, con cuánto de capital tiene, entonces no es adecuado que personas que no forman parte de la estructura orgánica del Estado, hablemos de SUNAT, UIF, los notarios, la notaría tenemos trabajadores, etcétera, no es adecuado que terceras personas tengan acceso a esa información. Entonces, en ese sentido, ahorita no tenemos por qué pedirles nosotros nada, solo verificamos en la página web, nada más. Y la siguiente pregunta de Ramiro Herrera dice, buenas tardes doctor, el formato de la SUNAT, ¿cómo se puede obtener? ¿Es para todo tipo de escrituras públicas? A ver, el formato, hay varios formatos, están colgados en la web, ahí yo les he enviado también en un correo al colegio, que seguramente se lo van a pasar a todos los participantes. Está colgado ahí el formato que llenan cuando se constituyen personas jurídicas, está colgado ahí, y el formulario 3800, la persona interesada lo descarga directamente en la página web de SUNAT. No necesitamos más que eso. Sí, están ahí, son, digamos, de acceso público, ambos. Y ya tenemos tres últimas preguntas que dice nuestro colega César Torres, nos dice, felicitaciones doctor Espetale por su exposición. Dice, si bien nos corresponde determinar al beneficiario final, solo verificar si declaró como tal, como se establece en la introducción de la escritura pública según el artículo 54 del decreto legislativo 1049, lo cierto es que esa obligación está impuesta indirectamente en los formularios de los anexos 5 de la UIF para la determinación del origen de fondos, bienes y activos que ni provienen del lavado de activos. Es el nuevo anexo 5, hay un ítem sobre determinación del beneficiario final que debe llenarse, si más no recuerdo, en el numeral 4.1 del artículo 4 del reglamento del decreto legislativo 1372, o sea, determinarse si el titular del 10% a más del capital o si ejerce cargo de representación por lo general como gerente general, su opinión, por favor. Está referido ya esto al otro formulario, el anexo 5, que es ya para UIF.
¿no es cierto? Ahí tengo entendido que se iban a ingresar unas modificaciones precisamente para incorporar más campos donde la persona, el cliente, tendría que llenar para efectos del informe que presentamos a la UIF. No sé si a eso se refiere el colega, pero son cosas en todo caso que todavía no están concordadas, van distintas. El tema de beneficiario final no tiene directa relación con el anexo 5 que estamos trabajando y que es un formato pues preaprobado para UIF, ¿no? Tengo entendido que son cosas diferentes en todo caso, ¿no? Natalia González dice, ¿podría ejemplificar cómo procede un aumento de capital en la que un socio incrementa su participación a 10%? No, no tiene nada que ver. Se hace el trabajo de una notaría normal, como cualquier trabajo, como lo venimos haciendo hasta ahora, solamente que la empresa, al estar aumentando o variando su capital, entonces se va a reestructurar el cuadro de accionistas, ¿no? Si uno está aumentando capital, obviamente pues tiene que informar esa empresa a la SUNAT. Dirá, bueno, hasta ayer mis socios eran Pedro con 50%, María con 20% y, no sé, Jorge con 30%. A partir de hoy que hemos hecho un aumento de capital, pues ya Pedro ya no tiene 50%, sino tiene 60%. Listo, nada más. Entonces emite una nueva declaración, como vimos en el ejemplo que puse que habían declarado en 2019 y ahora en mayo del 2022. No hay trabajo ahí para el notario, no nos preocupemos de ese tema, simplemente verificamos si realizó su declaración o no, y el otro ya es un tema propiamente de su administración, de sugerencia, que tendrá que ver internamente la empresa. Nosotros no intervenimos ahí en lo absoluto, ¿no? Claro, y si la realizó en el año 2019 y ahora 2020 hacemos una operación y verificamos que no ha variado, esa sería responsabilidad no del notario, sino de la persona jurídica, ¿no? Sí, Entonces, porque precisamente el órgano de administración, que puede ser directorio, gerencia, etcétera, es el que tiene ante la SUNAT, frente a la SUNAT, tiene la obligación de mantener esa información actualizada. Es decir, si yo siendo gerente, mi empresa ya aumentó capital, cambió de accionistas y yo no informé, eso no es culpa del notario, es culpa de la negligencia de tu gerente, ¿no? O sea, entonces él tendrá que ver cómo responde ante SUNAT, no ante nosotros. No es necesario entonces meternos ahí ni ganarnos más espacio de que en realidad no nos nosotros solo corresponde, ¿no? indicaremos que sí cumplió con declarar, ¿no? Nada, Entonces, nada. Gilmer Anthony dice, buenas tardes, ¿es necesario indicar los datos de identificación del beneficiario final? ¿Cuáles son estos datos y cómo se obtiene de los datos del beneficiario final? Va relacionada a las Claro. preguntas anteriores, ¿no? Lo primero es que nosotros no tenemos actualmente acceso a saber quiénes son los beneficiarios finales. Y esperemos que no lo tengamos nunca, porque además eso es información sensible y confidencial. En base a esta respuesta, es obvio que nosotros ahorita no podemos consignar los datos de quiénes son los beneficiarios finales de una persona jurídica, ¿no? Por lo pronto, ese contenido de la norma que marco no está, digamos, desarrollada. Entonces sería, como llamamos en el argot jurídico, ¿no? Letra todavía muerta, o sea, no está regulado, ¿no? Simplemente lo mencionó el decreto legislativo 1372 y ahí ha quedado, ¿no? Esperemos que se mantenga, vamos a ver. Ahí voy a fusionar dos preguntas que van en similitud, ¿no? Si las cooperativas están obligadas, al igual que si las empresas comunales están obligadas también a esta declaración final. Sí, porque la norma no hace distinción alguna, simplemente de manera general establece todas las personas jurídicas. Entonces, una empresa comunal es una persona jurídica, tiene una ley específica, lo que es, pero y las cooperativas también, reguladas por la SBS, pero también son personas jurídicas. Entonces, no hay ninguna escapatoria ni para nadie, ni las asociaciones tampoco, como lo mencioné, ¿no? Uh-huh. Y bueno, creo que esas son las principales preguntas. Tenemos una última que dice, por ejemplo, hice un aumento de capital, pero yo le exigí al gerente que me adjunte la constancia de beneficiario final de SUNAT y lo adjunté a mi minutario, pero no tenía conocimiento que tenía que revisarlo en la base de datos de SUNAT. Pregunta, ¿hice bien o hice mal, ¿no? Al respecto. Bueno, estamos en un proceso de aprendizaje. Yo creo que ahorita no nos deberían juzgar a nosotros si hicimos bien o mal, sobre todo porque la base normativa es ambigua, ¿no? Es ambigua y contiene una serie de normas generales que todavía no han sido desarrolladas. O sea, peor, no podemos, nos están aventando a tientas y a ciegas
esquema nuevo todavía. Entonces, desde ese punto de vista, sí, no es necesario pedir pues que te lleven su declaración de beneficiario final que presentaron a la SUNAT, ¿no? Basta con verificarlo pues con tu clave SOL en la página web de SUNAT y nada más, ¿no? Entonces, ya lo hiciste, bueno, ya lo hiciste, tampoco no es pues eso, no te va a generar ningún problema, ¿no? No hay, pero mientras más documentos pidamos al cliente, son más trabas, pues, ¿no? Son más trabas y más trabas y más trabas, y eso se debe eliminar en realidad, ¿no? Y la última, solo para que lo puedas precisar, es que en la constancia notarial, en la introducción de la escritura y en su caso en el reporte a la SUNAT, nos dice Natalia González, de eventual incumplimiento, ¿solo se considera para las personas jurídicas en general o solo a las que están obligadas actualmente? No, solo las que están obligadas, de acuerdo a si son principales contribuyentes o al calendario que hemos puesto. Solo a ellas. A las demás no les podemos todavía poner porque todavía no se han cumplido los parámetros, la calendarización normativa que dice usted, señor, ya está obligado. Todavía no está obligado. Si he tributado menos de 300 UITs el año pasado, entonces todavía no estoy obligado ni tampoco en este calendario. O sea, ¿para qué me van a poner esa constancia si todavía no estoy obligado, ¿no? En realidad eso es lo que dificulta nuestro trabajo, ¿no? Determinar cuál está obligada y cuál no. Eso es lo que va a dificultar, efectivamente. Antes de esta norma de marzo, algunos colegas consignaban que respecto a esta declaración final, al no ser contribuyente principal, declara que el otorgante declara que no le corresponde cumplir con dicha norma, ¿no? Y con eso también se salvaba. Agradecemos también a los colegas que han precisado algunos aspectos en el chat. Muchas gracias por su intervención. Y entonces, luego de haber despejado sus inquietudes, vamos a dar el uso de la palabra a nuestro decano del Colegio de Notarios de la Libertad para poder clausurar este evento académico. Doctor David Rubio. Gracias, Blanca. Distinguidos participantes, expositor de esta noche, en verdad para el Colegio de Notarios de la Libertad y para la Junta de Decanos de los Colegios de Notarios del Perú, es un honor haber tenido a ustedes y en particular, ¿no? Agradecer, felicitar y reconocer a Leandro Espetale por su conversación en el tema y a pesar de que está un poco mal de salud, ha cumplido con nuestro compromiso y le agradecemos y le reconocemos su participación. En verdad es un tema eminentemente técnico que, como lo ha manifestado el expositor, hay ciertos vacíos, ¿no?, que deberían regularse o analizar, ¿no?, ya que veo que están presentes varios decanos en la conferencia, si es pertinente, ¿no?, que si esta obligación se mantenga como una obligación que el notario tengamos que realizar. Eso ya quedará para el debate. Agradezco también la participación de todas las personas que nos han acompañado virtualmente, que ellos son la razón de hacer de las actividades, ¿no? Por ellos estamos presentes y eso nos incentiva a seguir organizando este tipo de eventos. Yo creo que ha sido fructífera la labor académica de hoy día. Reiterar el agradecimiento a Leandro por su brillante exposición que ha esclarecido los temas. Agradecer también la participación de Blanca, que nos apoyaba en llevar adelante esta actividad, y a todas las personas, ¿no? Y en nombre también de nuestro presidente de la Junta, Carlos Enrique Becerra Palomino, y el Colegio de Notarios de la Libertad, doy por clausurada la presente actividad. Gracias. Buenas noches. Muy bien. Gracias, doctor David. Nuestro agradecimiento una vez más al expositor por su acertada intervención y por compartir sus experiencias en el ejercicio de la función notarial, y en especial a cada uno de ustedes por su interés en capacitarse de manera permanente. Nos despedimos recordando el principio de la deontología notarial de la Unión Internacional de Notariado, de la cual formamos parte, y nos dice que el notario debe en particular procurar constantemente estar al día en su preparación profesional, aplicándole a ello tanto personalmente como a través de la participación en las iniciativas previstas por los órganos colegiales, ¿no? Trabajar en esas iniciativas, con esas precisiones de las dudas que hemos oído el día de hoy. Por ello, no olvidemos ese deber para estar preparados y de manera acertada, siempre con mucha humildad y empatía, poder llegar a las personas que requieren nuestros servicios notariales y de esta manera brindar eficientemente la seguridad jurídica que el Estado nos ha confiado. Muy buenas noches y hasta una próxima actividad jurídica. Muchas gracias.